Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Turno de Acción y hoy vamos a echar un vistazo a Carnival of Sins. Empezamos. Bueno, aquí tenemos todo lo que viene en el juego. Tenemos la carta de Diablo, que se da pues como la carta de jugador inicial. Un mazo de cartas, todas con un dorso distinto. Hay 7 cartas de cada dorso. Los dados, cartas de ayuda, que hay 5 cartas de ayuda en total, una carta para cada jugador y luego un librito para apuntar las puntuaciones. Como veis, haremos 7 rondas porque son 7 cartas por jugador. En cada una de las rondas jugaremos una carta. Al acabar la séptima sumaremos puntos. Repartiremos la carta inicial de Diablo a quien queráis. Ahí pone en el libro que al que haya cometido pues un último pecado más recientemente. Luego separaremos 7 cartas pues, según el dorso. Cambia el diseño de la máscara, pero las cartas son todas las mismas, los mismos pecados. Un jugador se llevará unas y otro jugador se llevará el otro tipo. Si hay más jugadores se reparten y si no, pues estas se guardan en la caja. Vale, así que cada jugador tendrá, ahí hay un jugador que tiene las suyas y yo tengo las mías. Son 7 cartas en total. El jugador que tiene la carta de Diablo, es el jugador inicial, se encargará de lanzar los dados. Y se van a quedar allí donde caigan, no se pueden recolocar hacia el centro de la mesa. Porque ya veréis luego por qué. Vale, pues ya podemos empezar. En nuestro turno elegiremos una carta de todas, la que por ejemplo esta misma, y la pondremos boca abajo. Otro jugador elegirá otra y la pondrá boca abajo. Y justo cuando ya estemos todos, le daremos la vuelta a la carta y mostraremos la carta que hemos jugado. Empezando por el jugador que tiene la carta de Diablo y en sentido horario iremos resolviendo lo que digan las cartas. En este juego se trata de conseguir estos dados y llevarnos los puntos que marcan. Como gracias a las acciones o a los poderes que tienen estas cartas. Esta, por ejemplo, dice que me lleve 2 dados de mismo valor. No hay 2 dados de mismo valor, ¿vale? Pero vamos a imaginar que aquí hubiera esto, ¿vale? Este es un 1. Este que está aquí, lo voy a acercar, es un 1, bueno, pues el mismo valor. Los colocaría encima de mi carta y esto quiere decir que esa es la puntuación que yo me voy a llevar en esta ronda. He jugado mal, claro, porque sabiendo que esto estaba así, pues como decidimos jugar las cartas y después de ver el resultado, pues debería haber jugado otra carta. Pero bueno, vamos a imaginar que aquí tengo un 8 y aquí tengo un 8, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Bueno, pues jugando esta carta me llevaría 2 dados iguales. Ahora sí que tendría más sentido que la hubiese jugado, con lo cual me llevo los 2 8. Vale, como decía, estos dados quedan bloqueados en mi carta. Cuando se cogen dados, los dados quedan bloqueados. Ningún otro jugador va a poder cogerte esos dados, exceptuando una carta. Hay una carta que sí permitiría eso. Siempre vamos a coger los dados negros. El dado blanco va a estar ahí, pero no lo vamos a tocar. Bien, una vez yo jugado esto, pues le tocaría al otro jugador jugar esto, que dice que coja el dado más próximo a ese jugador. El dado más próximo es este, así que se llevaría este dado, que es un 7. Bueno, si hubiera más jugadores, pues seguiríamos jugando en dirección de las agujas del reloj. Una vez hemos acabado, pues nada, habíamos acabado ya la ronda. Yo tengo 8 y 8 y 16, él tiene 7. Como es el jugador con menos puntuación, se sumará el dado blanco, que es 6. Así que al final eso quedaría
Pues bueno, pondríamos los nombres aquí. Primera ronda, yo tengo 16 y él tiene 7 más 6, 13. Así que 16 y 13. Vale, sacamos los dados. Esta carta queda descartada, ya no va a jugar más. La podemos poner aparte. Y entonces el jugador que tiene menos puntos, que ha conseguido menos puntos, se lleva la carta de diablo. Vale, ese jugador pues volverá a tirar todos los dados. Y ahora sacará él una carta, que la voy a esconder así, y yo pues podría mirar, podría jugar esta, que es el dado más cerca de mí, pero es un 4, no es el más bajo. Ahora me iría bien coger estos dos 8. Los dos 8 ya he jugado la carta que me permite coger dos dados iguales. Así que voy a jugar esta. Desvelamos y... Vale, pues él tiene esta carta que dice que recogerá los dados sobrantes al final del turno. Y además se llevará la carta de diablo. Es la soberbia y, como acabo de leer, pues se ejecutará cuando se acabe la ronda. Por lo tanto, primero seguimos los demás jugadores. Y los dados que le sobren son los que se llevará. Todos. Bueno, yo tengo aquí esta, que es la ira. Pues lo que puedo hacer es coger un dado, el que yo quiera, por ejemplo este, y lanzarlo. Con esta carta, que es la ira, podría coger el dado de otro jugador que lo tuviese bloqueado en su carta también. Esta carta también permite coger dados de un jugador. Al principio recordad que hemos dicho que los dados que están sobre una carta, es decir, los que un jugador se queda, están bloqueados, no se pueden coger. Bueno, pero hay estas cartas que sí lo permiten, que rompen la regla. Y ahora podría lanzar el dado para cambiar el valor que tenía inicialmente. Incluso podría hacerlo chocar contra otro dado, incluso contra un dado que esté en otra carta, para cambiar su valor. Si este dado sale despedido y cambia su valor, pues lo dejaré en su carta con su valor. Y este dado pues se quedará ahí con el valor nuevo que ha obtenido. En cualquier caso, cuando se juega la ira, el jugador que juega esta carta no se lleva ninguna puntuación, no puede bloquear ningún dado en su carta. Bueno, pues la única puntuación que te llevarás será la que diga el dado blanco, ¿vale? La que sea, si sale un 4, pues un 4, algo te llevas, ¿no? Pero es la única carta que no permite coger dados. Vale, pues el otro jugador que le tocaría a él, que tiene la carta de soberbia, como hemos dicho, se queda la carta de diablo, pero ya la tenía, y puede robar todos los dados que han sobrado, es decir, todos. Un 8, un 4, un 1, otro 8, un 2 y un 3. 26 puntos. Pues nada, él se anotaría en la ronda 2 26 puntos y yo me quedo con 4. De nuevo, estas cartas se descartan. El jugador que tiene la carta pues vuelve a lanzar los dados y volvemos a jugar otra carta. Y así hasta que hayamos jugado todas las cartas, hasta que iremos apuntando, como veis aquí, todos los puntos, y luego en la séptima ronda, cuando se acabe, sumamos todo y el jugador que más puntos tenga habrá ganado este juego. Vamos a ver las cartas. Como he dicho, son para los dos jugadores igual. Esta es la ira, ya lo he comentado. Cogeremos un dado, el que cualquiera, y lo lanzaremos para cambiar su resultado. Si en ese movimiento le damos a otro dado y cambiamos su resultado, pues así se queda. Siguiente, la avaricia. Cogemos dos dados del mismo valor. Si al jugar esta carta no hay dados del mismo valor, pues perdemos, no cogemos nada. La gula. Cogemos el dado de mayor valor. La pereza. Cogemos el dado que esté más cerca de donde estoy yo sentado. En este caso sería el 3. La lujuria. Cogemos un dado impar y otro par. Es decir, podríamos coger un dado impar. Vamos a poner esto así. Vamos a imaginar que pues un dado impar y otro par, que podría ser este 14. Pero esta es la única carta que deja robar un dado que esté bloqueado a otro jugador, a cualquier otro jugador. Vale, esta es la lujuria, pero tienen que ser par e impar. Aquí está muy bien explicado todo. Vale, esta es la soberbia, que, bueno, aparte de llevarnos la carta
de jugador inicial, pues nos esperamos al final del turno que jueguen todos los jugadores y todos los dados restantes no los llevaremos. Y esa será pues la puntuación que consigamos esa ronda. Y por último nos queda la envidia. En este turno no cogeré ningún dado y anotaré los puntos que tenga el jugador que tenga la carta de diablo. Me copiaré. Si este jugador consigue 5 puntos, pues yo tendré 5. Si consigue 14 o 17, pues yo conseguiré esos puntos. En ningún caso, repito, cogeremos este dado blanco. El dado blanco simplemente son puntos que se llevará los jugadores que van más retrasados en puntuación. Y bueno, pues ya está, eso es el juego. Como podéis ver, es un juego muy sencillo, un juego de estos de los que vamos a ir jugando cartas de forma estratégica dependiendo del valor de los dados y teniendo en cuenta siempre las cartas que nos quedan, y como el otro jugador tiene las mismas cartas que nosotros, podemos ver las que va utilizando, también sabemos las que le quedan. Y ahí es donde juega un poco la estrategia de saber en qué momento jugar la carta adecuada para conseguir más puntos que el otro jugador. Un juego que como veis tiene un acabado precioso, un diseño, una producción mejor dicho, exquisita diría yo, y que es muy bonito en mesa. Pero además el juego está chulo, está bien, es un juego que se juega muy rápido, son 7 rondas, pero solo juegas una carta, así que la cosa va muy rápida, pues no sé, 15 minutos, 20 minutos de partida, yo creo que unos 15 minutos de partida. No sé si aquí dice algo de esto. Por algún lado. Vale, aquí pone de 10 a 20 minutos. Bueno, sí, depende de lo que te lo pienses, pero vamos. A más jugadores es posible que 20 minutos sea lo normal, ¿no? 2 jugadores entre 10 15 minutos, pues sí, a 4 jugadores pueden ser 20 minutos tranquilamente. Y bueno, pues ya está. Otro juego que recomiendo que probéis, que está bien de precio, con un diseño precioso y además de autoría española, o sea que vale la pena apoyar este tipo de juegos. Nada más, gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.